Dios les bendiga, hermanos, una vez más, un domingo más, vamos a transmitirle lo que creo que Dios me ha hecho sentir toda esta semana, que es necesario que sepamos. Vamos a leer una vez más el versículo que ya leímos, Evangelio de Juan, capítulo 13 y versículo 15, que dice así: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Bueno, si nos damos cuenta, cuando vino nuestro Señor Jesús a la tierra, siempre todo lo hizo por medio de ejemplos, ya que muchos nos gusta hablar mucho, hacer muchas promesas, prometer, decir que vamos a cambiar el mundo, vamos a alcanzar las naciones, que vamos a hacer tantas cosas, pero luego nos damos cuenta que no sucede nada. Cada uno de nosotros vivimos de formas diferentes, tenemos diferentes formas de educación, tenemos diferentes estatus de economía, pero por encima de todas las formas que tenemos cada uno, todos tenemos un común denominador: que queremos entrar al cielo, que queremos llegar al fin del camino. Y vemos que nuestro Señor Jesús, hermanos, les dijo a sus discípulos: porque ejemplo os he dado. No se puede convencer a nadie sin ejemplo. No se puede conquistar a nadie sin ejemplo. No se puede educar a nadie sin ejemplo. Entonces, ¿entre quiénes se encuentra usted en este momento? ¿O entre quiénes me encuentro yo? ¿Qué tipo de ejemplo estoy dando ante ustedes? ¿O qué tipo de ejemplo está dando usted ante la sociedad, ante su familia? ¿Cuál es el ejemplo en el cual está viviendo usted? Ya que por causa del ejemplo que tenemos, es la forma de vida y el futuro que va a marcar la diferencia en el día de la venida de Cristo. Nuestro Señor Jesús en este momento se estaba humillando, se dispuso a lavar los pies de los discípulos, y en todas las partes de la Biblia nos da la enseñanza, pero nos deja un ejemplo. Y no estamos hablando de un ejemplo lírico, no nos está dando un ejemplo de solamente palabras, sino con hechos. Nuestro Señor Jesús, todo lo que nos enseñó fue con hechos, con ejemplo. Todas las cosas que pasan en esta vida está basada a ejemplos. Dice la palabra: tal madre, tal hija. ¿Por qué? Porque realmente la hija va tomando el ejemplo de la mamá. Si la mamá es mala, la hija va a luchar entre ser buena para Cristo o ser mala para Cristo. La Biblia dice que somos los responsables de cómo crecen o cómo viven los que nos rodean, si tenemos cada uno de nosotros un ejemplo predominante. Hay quienes que les gusta no ser ejemplo. Hay quienes les gusta seguir ejemplos. El que es de Cristo, el que se ha fortalecido en Cristo, vive siendo ejemplo de los demás. Pero el que no es de Cristo, viviendo el ejemplo de los demás. O sea, son dos formas de pensar. Cuando Jesús nos llamó, Él mismo dijo: ejemplo os he dado, para que como yo hago, vosotros también hagáis. Entonces, el apóstol Pablo dice lo mismo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. En otras palabras, Jesús nos va guiando a llegar a ser un ejemplo ante los demás. Porque no vamos a poder conquistar el alma de nadie sin ejemplo. No vamos a poder convencer a alguien de alguna verdad sin ejemplo. Tenemos que mirar quién soy, qué tipo de ejemplo estoy dando en este momento. ¿Cómo me miran los vecinos? ¿Soy una persona que glorifica a Dios? ¿O soy una persona que doy un mal ejemplo, que me oyen gritar y maldecir en todo el día? Y llega el día del servicio y si nos ven con las Biblias en la mano, que salimos a la congregación. O sea, ¿qué tipo de ejemplo es el que damos? Es ahí donde podemos darnos cuenta si realmente estamos obedeciendo al Señor o estamos luchando por ser ejemplos para que otros alcancen el conocimiento de Cristo.
Porque podemos ser ejemplos de lo malo o podemos ser ejemplos de lo bueno. Usted puede ser un líder como ejemplo de lo malo o puede ser un líder ejemplo de lo bueno. Todo va a determinar quién quiere ser usted. Si quiere que todos los que están alrededor de usted lo sigan, va a ser por un ejemplo y van a aprender de usted. Así como aprendimos de Jesús, entonces nosotros vamos a aprender de Jesús. Es nuestro ejemplo directo y vamos aprendiendo como un ejemplo directo. No sé si se da cuenta que los que somos padres vemos que los hijos van creciendo y van creciendo con la naturaleza que Dios les dio, pero la educación y el ejemplo lo toman de papá y de mamá, aunque no todos toman el ejemplo. Porque llega un momento en que el hombre se enfrenta con su libre albedrío. Llega un momento en que si desea tomar el ejemplo de papá y de mamá, o quiere tomar el ejemplo de otra persona. Es allí donde empieza la diferencia de qué tipo de persona se va a convertir usted. Tenemos un evangelio en el cual Dios nos puso para poder ser ejemplo a los demás. Pero también ahí está el ejemplo que nos pone el diablo con las malas amistades, con las malas ideas, con las malas palabras, con las malas intenciones. Entonces el diablo está ofreciendo también un ejemplo en el cual podemos nosotros seguir o no podemos seguirlo. Todos tenemos la oportunidad de seguir un ejemplo, o el del diablo o el de Cristo. En este caso, como cristianos, el Señor nos pide que somos ejemplo, que seamos ejemplo a los demás. Entonces vemos cómo la Biblia menciona los ejemplos que nos ha dejado. Solamente voy a dar 3 ejemplos. Un ejemplo cuando el pueblo de Israel, en 1 Corintios 10:11, 1 Corintios 10, versículo 11, el pueblo de Israel empezó a caminar cuando andaba en el desierto. Aparentemente eran fieles a Cristo, fieles al llamamiento de Dios por medio de Moisés, pero luego se nos hizo fácil jugar, entretenerse, hablar mal, fornicar, mentir, se les hizo fácil. Entonces empezó a pasarles un montón de cosas malas, como las que las víboras se los comían, los mordían y se morían. Empezó a haber una gran mortandad. ¿Por qué? Porque desobedecieron a Dios. Entonces, cuando uno desobedece a Dios, nos damos cuenta que tenemos consecuencias desastrosas en nuestra vida, aunque no querramos. Llega el momento que llega la consecuencia de ser desleales a la fe que un día profesamos delante de Dios. Pero quisiera enfatizar el texto de este tema, el texto de lo que sucedió en el pueblo de Israel cuando no quisieron ser ejemplo, porque llevaban un ejemplo enfrente que se llamaba Moisés. Moisés fue y se presentó ante el Señor, le dio los 10 mandamientos. Entonces Moisés tenía el ejemplo para guiar al pueblo. Pero no todos seguían a Moisés, no todos seguían el ejemplo de Moisés. Porque Moisés obedecía a Dios y Dios le decía lo que tenía que hacer, y Moisés era el ejemplo del pueblo. Como usted como padre, como madre es el ejemplo de la familia. Yo soy el ejemplo de ustedes. Entonces todos somos ejemplo en algún lugar. Pero si usted es un mal ejemplo, lo que usted está creando con su ejemplo va a tener problemas desastrosos. Entonces, aunque usted sea un buen ejemplo, puede ser cuando llegue el momento determinante que quien usted está dando un ejemplo no le siga su ejemplo. Pero nuestro deber es dar un ejemplo para que nuestra conciencia esté limpia de que no fue por nuestra culpa por el que alguien se desvió. Usted permaneció firme dando el ejemplo correcto, pero llega el libre albedrío en el cual se enfrenta y el ejemplo que ofrece el diablo para poder determinar si sigo el ejemplo de lo bueno o sigo el ejemplo de lo malo. Pero usted tiene la responsabilidad de dar un buen ejemplo ante los que lo rodean, para que crean que realmente es hijo de Dios. Si a usted no le importa que crean que usted es el hijo de Dios, que usted es hijo de Dios, pues simplemente no le va a importar dar un buen ejemplo. ¿Por qué? Porque realmente toma un ejemplo negativo, toma un ejemplo del enemigo y no toma un ejemplo que es del Señor. Pero estas cosas, todas las cosas malas que pasan a nuestra vida, dice la Biblia que quedan como ejemplo para la demás gente. Dice el versículo 11, 1 Corintios capítulo 10, versículo 11, dice la palabra: y estas cosas les acontecieron como ejemplo.
y están escritas para amonestaros a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, o sea, a usted y a mí. ¿Y qué fue lo que le pasó al pueblo de Israel? Por andar jugando con Dios, por andar jugando, como dicen por ahí, a las iglesitas, dice que hubo una gran mortandad, 23,000 personas murieron en el camino, en un rato, mordidos por las serpientes. ¿Y qué simboliza una serpiente? Todo tipo de veneno que destruye su vida. Todo tipo de veneno que va lastimando, que va envenenando nuestra alma, nuestra mente, hasta el grado de llegar y que no nos importe lo que es Dios. Ahora, dice, estas cosas pasaron para darnos el ejemplo a nosotros. Mira, si usted se pone a jugar con Dios y no entender la grandeza de Dios, terminará mordido por la serpiente, que es la serpiente antigua, que es Satanás. Y si lo muerde, le infiltra un veneno en el cual usted se puede convertir en una persona destructiva, en una persona que realmente no le importa lo que los demás sienten. ¿Por qué? Porque Dios dice su palabra que todas esas cosas quedaron como ejemplo. O sea, Dios todo lo mueve con ejemplos. Mandó a Jesús a morir en la cruz y a vivir un ritmo de vida para que seamos nosotros exactamente como Jesús vivió. Pensemos como Jesús pensó, actuemos como Jesús actuó, tengamos una mente como la de Cristo, dice la palabra. Dios nos mandó el ejemplo perfecto para cómo vivir, y vivir bien y poder entrar al cielo. Entonces, llegamos nosotros, conocemos a Cristo, y dice, aquí está el ejemplo, sigue a Cristo. El ejemplo se encuentra en el Evangelio, en la vida de Cristo, en la vida que Cristo llevó. Los discípulos empezaron a hacer ejemplo también. Cada uno de los discípulos de Cristo era ejemplo. Pero cada uno también tenía la responsabilidad de que en su mente tener a quién tiene que ser ejemplo, a quién le va a ser ejemplo. ¿Cuál es la importancia de tener un buen ejemplo? Porque en los ojos de Dios, Dios ya nos conoce. Dios me conoce a mí, Dios lo conoce a usted, Dios sabe cómo piensa usted, Dios sabe cómo actúa usted, Dios sabe desde antes que usted hable quién es. Usted puede mentir a la gente y decirle que usted es un santo, usted tiene la unción de lo alto, pero Dios conoce su vida y conoce mi vida y sabe si sí o si no, sabe si es mentira o es verdad. El problema del ejemplo es a quién quiere motivar usted, a quién quiere dejar una línea de victoria en el Evangelio que esté cerca de usted. ¿Cuántos padres de familia sufren y batallan mucho porque desde muy pequeños le enseñan a sus hijos a no honrar a Dios? Es preferible que un hijo se moleste con papá o con mamá por incitarlos a honrar a Dios, que un hijo se moleste porque papá y mamá nunca les habló de Dios, porque papá y mamá nunca les dijo lo que era bueno y lo que era malo. Es preferible que el hijo se enoje porque se le incita a conocer la verdad de Cristo, a que nunca se le habló de su futuro en el infierno si no obedece a Cristo. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que queremos dar? ¿Cuál es el ejemplo? ¿A quién queremos conquistar con nuestro ejemplo? Todos, por alguna razón, que ya está escrita en la palabra, vivimos por ejemplos. Todos nos guiamos con un ejemplo. Pablo bien lo dijo, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Usted tiene un ejemplo primordial aquí en la tierra. A Jesús usted no lo mira. Usted no sabe de Jesús porque Jesús usted no lo puede ver, pero lo puede sentir, lo conoce por la palabra. Lo conoce porque cuando usted ora puede sentir su presencia. Pero muchos no pueden mirar otro más cerca de usted más que su pastor. Y mi preocupación es, ¿cuál ejemplo voy a dar ante usted? ¿Un pastor sin conocimiento? ¿Un pastor sin amor? ¿Sin misericordia? ¿Un pastor perezoso? ¿Cuál es el ejemplo que voy a dar ante usted? Dios conoce mi vida. Dios sabe si soy bueno o soy malo. El problema es, ¿en qué tipo de pastor quiero ser yo? ¿En quien da un ejemplo digno de pastor? ¿Cumpliendo los requisitos ministeriales que están aquí en su palabra? ¿O quiero ser cualquier tipo de pastor? ¿O el de Dios o cualquiera? Usted puede ser cualquier padre de familia, sujeto a cualquier ejemplo que ve en el mundo.
Note, ¿cuántas madres de familia, en vez de sujetarse a las normas divinas, se sujetan a los consejos de la gente, de las modas, de las vanidades, y se van sujetando a todo ese tipo de ejemplos que dan? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ponen en la televisión? No son ejemplos. Ponen pues a muchachas o a hombres o maquinitas que dicen, con eso va a ser un cuerpo perfecto. Ponen ejemplos, ponen a una persona como ejemplo, cómo va a quedar su cuerpo tan estructurado, y dicen, ok, lo quiero. ¿Por qué lo convencieron? Le pusieron un ejemplo. Que sea bueno o que sea cierto, no sabemos. Es más bien es que así siempre son mentiras. ¿Por qué? Porque sabemos que eso es mercadotecnia. Pero muchos son convencidos por el ejemplo. Si usted pone un buen ejemplo y persiste en el buen ejemplo, tarde o temprano alguien cerca de usted va a seguir ese ejemplo. Si no, cuando usted esté en vida, cuando esté muerto, va a recordar, me acuerdo que papá, me acuerdo que mamá, me acuerdo que mi amigo, me acuerdo que mi hermano, me acuerdo que mi tío amaban tanto a Dios que no le importaba nada más que honrar a Dios. Y murió sirviendo a Dios. Dejó un ejemplo que otro, el día que muramos, lo va a seguir. El día que yo muera, yo sé que muchos van a seguir mi ejemplo de persistencia, de adoración, de honor a Dios, de darle primer lugar a Dios. ¿Por qué? Porque estoy persistiendo en dar un ejemplo digno de un hombre de Dios, para formar hombres dignos que tengan honor en el nombre de Dios, que le den honor a Dios. Pero usted como madre, ¿cuántas madres, noten, a cuántos padres o cuántas madres sus hijos le faltan al respeto? Les gritan, los humillan. ¿Por qué? Porque papá o mamá no dieron un ejemplo de honra a Dios. Porque el que las cosas sean buenas no implica que usted tenga un buen ejemplo como persona. Si no tiene a Dios a quien va a honrar con ese ejemplo, no sucede nada bueno. Usted puede experimentar cualquier tipo de que voy a ser bueno con voy a tomar a mis hijos como mis amigos, voy a hablarle como amigos, pero luego termina que como es amigo, deja de ser padre. Y entonces lo tratan como amigo, se hablan en mucha confianza, ya no lo respetan, porque papá dijo que lo voy a hacer mi amigo. Pero la Biblia jamás nos dice que Dios el Padre es nuestro amigo. Habla que Jesús es nuestro amigo. O sea, que son cosas diferentes. O sea, si usted va a ser padre, va a tener un sentimiento de padre, con sentimientos de amigo, pero más como padre. Entonces, cuando usted deja de ser un ejemplo digno, cuando usted ya no tiene el ejemplo, un buen ejemplo, que en su mente esté siempre la honra al Señor, las cosas no le van a salir bien. Si en su mente es dar un ejemplo bueno para que las cosas salgan bien solamente, las cosas no van a pasar bien. Tiene que ser un ejemplo que lleve a honrar a Dios. Toda norma de vida en el ser humano, si en la mente y en el corazón no se encuentra que lo está haciendo para dar un ejemplo digno de Dios en su vida, no va a funcionar, no funciona. ¿Por qué? Porque usted va a estar luchando con su propia naturaleza, va a estar luchando con su propia carne, y realmente no es a Dios al que quiere honrar. Entonces vemos que todo está, por ejemplo, Jesús vino y nos dio un ejemplo. Los hombres de Dios murieron, el pueblo de Israel murió, y le pasaron muchas cosas, dice, para ejemplo de nosotros que hemos alcanzado los fines del siglo, para que nos demos cuenta que todo consecuencia de deshonor a Dios va a tener cosas terribles en nuestra vida. Querramos o no querramos, llegará el momento, un día cuando menos esperamos, el sufrimiento va a asomar a nuestra vida, pero no porque es parte del crecimiento, sino porque es parte de que dejé un mal ejemplo, porque realmente mi ejemplo me llevó a eso y no puedo cambiar las cosas porque el ejemplo que di me convirtió a los ojos de los demás en una persona sin amor y sin temor a Dios. Entonces me van a decir,
Pues papá, pues tú ni tenías temor a Dios. Papá, pues tú ni siquiera orabas. Ni siquiera orabas por los alimentos, papá. ¿Cómo te atreves a decirme que me ponga a honrar a Dios si no me das el ejemplo tú? Entonces cuando una persona da el ejemplo, nadie le puede decir nada. Con un buen ejemplo de honrar al Señor, hey, hijo, a orar por los alimentos. Sí, papá, sí, ama, sí. Ni forma de cómo decir que no. Pero si no se da el ejemplo digno de honor y honra a Dios, y se quiere enseñar a otros a que honren al Señor, no se va a poder. Es por eso que a muchos se nos echan encima y nos dicen, es que usted es un hipócrita, ¿para qué me dice si usted mismo vive así? ¿No cambia? ¿Cómo quiere que yo aprenda? ¿Cómo quieres que me humille ante el Señor si tú ni siquiera te humillas al Señor? La gente, dice la palabra que hay una gran nube de testigos que está siempre mirando qué hacemos, qué vivimos, cómo andamos, cómo actuamos, para poder valorarnos y decir, este está dando un mal ejemplo como hijo de Dios. Este está dando un buen ejemplo como hijo de Dios. La Biblia menciona, amados hermanos, que a un joven llamado Timoteo, de igual manera, se le exhortó y se le dijo, mira, si usted quiere leerlo, 1 Timoteo 4:12, a Timoteo era un joven servidor de Dios que pues le gustaba honrar a Dios, pero tenía muchos problemas porque había gente adulta que no confiaba en Timoteo, porque era joven, aparentemente inexperto. Pero la honra y el honor a Dios no implica la edad. Puede haber gente muy anciana, muy mayor, pero que no tiene nada de honor para Dios. No le da honra a Dios. Ni siquiera tiene un buen ejemplo a los ojos de los hombres, mucho menos a los ojos de Dios. Entonces se le dice a este joven, 1 Timoteo 4, versículo 12, el apóstol Pablo le exhorta y le dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Se puede imaginar porque a veces, eres un chamaco, ¿tú qué me puedes decir a mí? Eres un jovencito, tú no has vivido. ¿Qué experiencias tienes para que me diga lo que debo de hacer yo en mi vida, en mi matrimonio, en mi trabajo? ¿Cómo me puedes enseñar? Tú eres un chamaco. Lo mismo que le pasó pues a David cuando peleó contra Goliat. Le dijeron, eres un chamaco, ¿cómo te atreves a pelear tú contra Goliat? No tienes ni siquiera experiencia, no eres un guerrero, eres un pastor de ovejas. David, ¿cómo te atreves a querer pelear tú contra Goliat? Si eres un chamaco inexperto. Pero David no estaba confiando en que era chamaco, en que estaba joven. Estaba confiando en que quien le daba la honra y la gloria era Dios. Y el celo que tenía era por Dios. Y Dios dijo, ok, este lo voy a usar para ejemplo de tantos habladores en la iglesia que dicen que tienen tanto poder, tanta unción, pero nada hacen. Se les aparece un demonio y tiemblan, corren y dicen, pastor, está endemoniado, le pasó esto, y tienen miedo. Y hablan mucho de unción, pero no tienen el ejemplo de la unción. Entonces David, cuando enfrentó todo eso, Dios lo dejó como ejemplo y lo dejó plasmado, que un pequeño, un joven de alrededor de 15 años, quedó como ejemplo matando a un gigante, experimentado en la guerra, un gigante guerrero. Pero cuando Dios quiere hacer algo, Dios lo hace con una pequeña honda que David tenía. Una sola piedra bastó para poder derribar ese grandote. O sea, un solo ejemplo bueno como hombre de Dios es tan poderoso para derribar los argumentos de cualquier persona que le quiera decir a usted que no la hace como cristiano. Un pequeño ejemplo de un ritmo de vida honroso como cristiano va a derribar muchos argumentos que levanten contra usted. Que usted le diga a alguien, perdóname, me equivoqué. Una pequeña piedrita. Decirle a alguien, ¿sabes una cosa? Sí, reconozco, me equivoqué. Un ejemplo de humildad que usted se atreva pues, a decir cuando usted se equivocó realmente. Que usted las cosas no las hizo bien. ¿Sabes qué? Sí, es cierto, está pasando por mi culpa. Perdóname, mira, voy a solucionarlo, voy a arreglarlo. Un pequeño acción de humildad, de reconocimiento de su error,
le da grandes argumentos a Dios para que lo defienda en el momento difícil de la vida. Y que la gente diga, no, pues es que ya, ¿qué podemos hacerle? Ya lo reconoció. ¿Qué es el diablo? ¿Qué podemos hacer contra esto, contra esta, si ya reconoció su error? Porque el diablo trabaja en cuando uno se encampricha y dice, yo no fui. La culpa es de todo mundo menos mía. Entonces cuando uno se empieza a aferrar dando un ejemplo de orgullo personal, la vida no le va a ir bien. Porque no le va a ir bien. Porque en su mente no está dando un ejemplo que honre a Cristo. Un ejemplo de alcanzar una alma para Cristo. Un ejemplo de poder determinar, yo quiero que el día que muera, todos mis hijos, mis amigos, mis amistades que están cerca de mí, terminen honrando a Dios. Porque viví una vida llena de honor para Dios. Entonces cuando le dicen pues a Timoteo, sé ejemplo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿De qué nos dice el Señor que tenemos que ser ejemplo? Note, dio varias formas, varias normas, varios tipos de carácter en el cual tenemos que ser ejemplo. ¿De quiénes? ¿De la gente de afuera? Dice, de los creyentes. Porque usted es el ejemplo del que está a un lado de usted. Usted es el ejemplo del nuevo que va llegando a Cristo. Usted es el ejemplo de otro cristiano que lo va a ver en la calle. La gente del mundo no va a entender, no va a comprender su cambio. Usted puede ser una persona muy recta y sin embargo decir, santurrón hipócrita. O sea, Dios su problema, o sea, nuestro problema no es que el mundo nos vea rectos, porque muchos no van a creer, muchos son malos completamente, que no aceptan su cambio y no lo pueden ver, porque ellos miran con un espíritu de ira, de contienda, de rencor, no van a poder ver su cambio, porque lo van a ver diferente, van a ver que usted realmente es un inservible para honrar a Dios. Pero el apóstol Pablo está diciendo, mira, sé ejemplo a los creyentes, a los que creen, a los que están luchando por ser como Cristo. Sea un ejemplo para ellos. No sé si lo entendemos. Es un ejemplo para los que usted quiere llevarlos a los pies de Cristo. Sea un ejemplo para aquellos que están cerca de usted, que saben que por su culpa tropiezan o que por su culpa se convierten a Cristo. Sea un ejemplo. Y el primero que dice, en palabra. En palabra. ¿Qué habla de Dios? ¿Habla de Cristo? ¿No habla de Cristo? ¿Qué tipo de palabras usa? ¿Palabras callejeras? ¿Palabras sucias? ¿Palabras mundanas? ¿Qué tipo de palabras está usando? O sea, ese es el ejemplo que oye la gente o oyen los creyentes que dicen, bueno, ¿qué ejemplo puedo tomar? Ese ejemplo en palabra. ¿Y cuántos creyentes o cuántos cristianos se conoce que todavía está platicando de esas que le llaman charritas coloradas? Y dicen, no, pues es que, no disfrutan muchos. Entonces no se ponen a pensar el ejemplo que están dejando a los creyentes. Los del mundo, esto está dejando un ejemplo para que no se conviertan a Cristo. Y digan, si así son los cristianos, ¿para qué me convierto a Cristo? Así son ellos, ¿para qué voy a la iglesia? Si con el pastor Eduardo así es el pastor Eduardo también. ¿Cuál es el ejemplo que tiene? ¿Cuál es el ejemplo que da en palabra? ¿Cómo habla? ¿Cómo contesta? ¿Cómo reacciona? ¿Cómo se expresa? ¿Cómo usa su cuerpo, su expresión del cuerpo? ¿Cómo la usa? El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo en palabra. ¿Cómo hablas? ¿Cómo estás hablando? Porque los demás te están escuchando. Y principalmente Dios te está escuchando. Y dice la palabra, no solamente en palabra, dice la Escritura, conducta. En conducta. Era una persona respetuosa, una persona que llegas a algún lugar y buenos días, Dios le bendiga, ¿cómo está? ¿Cómo amaneció? Una persona que tenga educación, de buena conducta, que se sepa dirigir delante de los demás.
que es una persona que sea íntegra en su forma de hablar, de vestir, que sea una conducta casta y respetuosa, como dice la palabra. O sea, dice la Escritura que la mujer tiene que tener una conducta casta y respetuosa. O sea, la forma de expresarse, la forma de vestir, la forma de pararse, el porte, como caminan y se paran. Ese ejemplo que Dios está pidiendo que tengamos como ejemplo para que los demás también se den cuenta. ¿Se puede imaginar que ven por ahí, pues alguna hermana con zapatillas así, largototas por aquí así, con minifalditas por aquí hasta arriba? ¿Se puede imaginar qué ejemplo? A los nuevos que están llegando, tanto hombres y mujeres. Es igual en la católica, es igual en cualquier lugar. Me quedo en esta iglesia porque puedo vestir como yo quiera. Y se llenaría el templo fuertemente, pero sin unción, sin salvación. ¿Por qué? Porque realmente el ejemplo que se está dando no es el digno para salvar a una persona y llevarla al cielo. Entonces, si no hay una palabra que esté edificando cerca de usted, entonces Pablo le dijo a Timoteo: mira, Timoteo, tú eres joven y sé que los jóvenes son un poco inquietos, y los jóvenes de repente hablan un montón y quieren decir mucho en muchas más palabras. Y dice la Biblia, en las muchas palabras no falta pecado. Entonces Dios, sabiendo que era joven, Timoteo le dice: ningún tome poco tu juventud. Mira, Timoteo, tú puedes, pero controla la forma que hablas, Timoteo. Controla la forma que te expresas. Contrólate, Timoteo. Eres ese ejemplo para que no piensen que porque estás chamaco no eres un buen hijo de Dios. Porque Timoteo era un buen hombre, un buen joven para Dios, pero sin embargo su juventud, o en ocasiones sus expresiones, podía hacer que lo hicieran pensar que no era un buen hijo de Dios. Por eso es que dice: sé ejemplo en palabra. Si Timoteo hubiera sido completamente perfecto en palabra, en amor, en pureza, en todo, Pablo no le dice esto. Pero Pablo le está diciendo eso porque tenía Timoteo esos pequeños errores que todos podemos tener. Malos jóvenes, algunos viejos también. No porque estén viejos no significa que tengan que les falte esto. Si de jóvenes no tuvieron eso, de viejos tampoco lo van a tener. Porque de jóvenes comienzan teniendo ese tipo de conducta, ese tipo de ejemplo. Cuando ya son viejos, pasan a ser ancianos, y entonces tienen un buen ejemplo y serán de doble honor a los ojos de Dios. Entonces sigue diciendo la palabra: en conducta, amor. ¿Cuántos serán misericordiosos? ¿O les gusta criticar? ¿O les gusta juzgar el error de los demás? ¿O les gusta mirar el error de otro y decir: yo te dije que no podías, yo te dije que eres un hipócrita, yo te dije que no te levantarías, yo te dije que... O sea, sin amor, un juicio tajante, sin misericordia, diciendo: es más, te vas al infierno tú ya. Sin darle la esperanza de que Dios es misericordioso y perdonador, y que mientras tenga vida puede reconciliarse con el Señor y volver a comenzar a luchar por ser un buen ejemplo a los ojos de Dios y a los ojos de la gente, para que los demás con su ejemplo lleguen a los pies de Cristo. Dice la palabra: en amor. ¿Y en qué otra cosa dice? Espíritu. ¿Por qué dice espíritu? Con E chica, no con E grande de Espíritu Santo, con E chica. Amor, espíritu. O sea, su esfuerzo, su dedicación, su pasión por las almas, su entrega, su forma de vivir para Dios. O sea, un espíritu completamente entregado y consagrado para darle honor a Dios. Entonces, mira, Timoteo, tú eres un chamaco. A veces hablas medio cosas que no son. Pues a veces tu conducta no es tan buena porque te quieres medio revolver acá con los del mundo. Mira, Timoteo, también como que te falta un poco de amor, porque de repente como que te veo como que no eres tan con mucho amor. Pero también, Timoteo, también a veces te veo que tu espíritu a veces medio se apaga, medio ya no quieres trabajar para Cristo, ya no quieres ser ejemplo de los demás, no quieres ser el que te vean y que digan: es que mira que no se cansa para servir a Cristo. En espíritu, en el sentimiento de cómo darle siempre toda la fuerza a Dios. Timoteo tuvo estos pequeños errores. Entonces el Señor le estaba diciendo todo esto por medio de Pablo,
para que Timoteo empezara a cambiar su vida y que como joven también podía ser un ejemplo para los viejos, para los viejos, para los que se creen que no porque son viejos significa que lo saben todo, que lo sabemos todo, sino que los jóvenes, cambiando estas cosas, pueden ser ejemplo para los viejos y para los otros jóvenes y para los que van conociendo a Cristo. Dice la palabra, espíritu, fe y pureza. Ahí está un poco difícil la situación, pero eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Espíritu en fe, tener fe, confiar en Dios, en todo lo que pase, lo que suceda, confiar en Dios. Pero en otras palabras, dice pureza. Pero qué difícil es ser puro como joven. Qué difícil es tener unos pensamientos limpios y que nunca se atraviese un pensamiento sucio en la mente de un joven. Dice, mira Timoteo, todo esto tienes que hacer, y en cuanto a la pureza, se demuestra por el exterior. Si una persona tiene un corazón puro, un corazón limpio, independientemente de los pensamientos, su vestuario cambia. ¿Por qué? Porque tiene una pureza en el alma. Y cuando ve a la gente, lo mira sin crítica. ¿Por qué? Porque tiene una mente limpia. Y no está siempre pensando lo malo de los demás. En pureza, ser puro, o sea, ser genuino en lo que hace. Ser genuino. Entonces, cuando Dios empieza a tratar esto con Timoteo, nos deja a nosotros como diciendo, bueno, si me pongo yo como ejemplo, Eduardo, tú ya estás viejo, eres mi siervo, pero de igual la misma palabra está escrita aquí, para que seamos ese ejemplo. Ese mismo ejemplo que le dicen a Timoteo, dice, para que seas ejemplo. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé qué, ejemplo. O sea, a ver, póngase en su mente esa palabra de ejemplo. Ejemplo. Usted, Dios lo está formando para ser ejemplo de los creyentes. ¿En qué? En palabra, en conducta, en amor, en fe, en pureza. Eso es lo que Dios quiere que tengamos cada uno de nosotros en mente. Que nos llamó para ser ejemplos de los demás. ¿Y ahorita qué tipo de ejemplo tiene? ¿Cuál es el ejemplo en el cual vive usted? ¿Cuál es su ejemplo? Si le preguntamos a un vecino suyo, ¿cuál es su ejemplo? ¿Qué dirá de usted? ¿Se puede imaginar que tuviéramos pues alguien que diga, bueno, vamos a investigar el crecimiento espiritual de mi hermano y de mi hermana? Y mandáramos un espía por ahí. Y llegaran a mi casa y dijeran pues al vecino, ¿cómo se porta el pastor? Y dijeran, el pastor, ese pastor, ese ni es pastor. ¿Por qué? Hombre, si lo conociera, gritón, peleonero, mal hablado, le golpea a su esposa, que no es cierto, ¿verdad? Pero el incrédulo siempre va a decir cosas para denigrar a los hombres y a las mujeres de Dios. Que lo que el diablo está haciendo. Denigrar la vida de los hombres de Dios por un pequeño mal testimonio. ¿Se puede imaginar? Un poco de levadura leuda toda la masa. Un pequeño mal ejemplo que demos, el enemigo va a sacar un montón de cosas contra usted o contra mí. Por eso es que se requiere que tenga un esfuerzo, que se arme de una mente, que si es empleado, de un ejemplo como buen empleado. Que si es patrón, de un ejemplo como buen patrón. Que si es madre, de un ejemplo como una buena madre que honra a Dios. Si es padre, que de un ejemplo digno que honra a Dios. Si es congregante, de un ejemplo digno que honra a Dios. Dios nos llamó a ser ejemplo. Y yo me atrevo a decirles a cada uno de ustedes que tienen que ser imitadores de mí, no ejemplos de mí. Imítenme hasta que sus ojos puedan mirar, hasta que su vida pueda decir, es que ya más o menos soy como el pastor. Ahora, ya no quiero ser como el pastor. Ahora quiero ser como Cristo. No lo veo,
pero tengo su palabra. Pero por el momento, mi primer ejemplo es el pastor. ¿Qué dice un hijo? Mi primer ejemplo es mamá que está todo el día en la casa con nosotros. Mi ejemplo es papá que está medio día en la casa. Llegamos a la iglesia, nuestro ejemplo es el pastor. Siempre vivimos bajo un ejemplo. Pero todo ejemplo tiene que ser que glorifique a Dios. El ejemplo que tengamos tiene que llevar a la gente a glorificar a Dios. La forma y el buen ejemplo que usted va a dar va a ser para que la gente se convierta a Cristo. Dice la palabra que los ejemplos de los padres van a llevar a ser a su descendencia, a sus hijos, poderosos en la tierra. ¿Se imagina? Que nuestro testimonio, nuestra vida como cristianos en la tierra, como padres de familia, la bendición se traspasará a los hijos para que vean que sean poderosos en la tierra. ¿Se puede imaginar el legado que dejamos tan solo por el ejemplo? Imagínense el gran legado que dejamos también si damos un mal ejemplo a nuestros hijos, desobedientes, desleales, ladrones, mal hablados, de todo si damos un mal ejemplo. De todo si damos un mal ejemplo. ¿Qué empiezan a decir? Cosas malas. ¿Qué oyen de papá? Groserías aprenden. Ven a papá a tomar, aprenden a tomar. Ven a papá a fumar, aprenden a fumar. Ven a papá que llega noche, aprenden a llegar noche también. Ven que papá le pega a mamá, aprenden a pegar a mamá. Somos ejemplo. Somos ejemplo. Y ese ejemplo denigra a Jesús. Ese ejemplo deshonra a Jesús. Por eso que como cristianos tenemos que tomar en nuestro corazón la gran necesidad de ser ejemplo para los creyentes, para los demás. En primer punto. En segundo, sé ejemplo para su iglesia, para su congregación. En tercero, sé ejemplo en su casa. Sea ejemplo en su casa. En cuarta, sea ejemplo ante la sociedad. Si usted es ejemplo de estas normas que Dios nos pide que tenemos que tener, entonces la gente le va a creer cuando usted le hable de Cristo a alguien. Cuando usted le ofrezca el evangelio a alguien, le va a poner atención, porque usted vive con el ejemplo, no vive por las palabras. ¿Cuánta gente quiere vivir por las palabras? ¿Y cuánta gente vive por el ejemplo? Es más fuerte el ejemplo y el testimonio que 1000 palabras que usted pueda decir que va a cambiar, que ya cambió, que las cosas son diferentes, que ahora sí te voy a perdonar, ahora sí te voy a amar, ahora sí. Las palabras sobran. La palabra nos enseña a dar el testimonio, el ejemplo, demostrar que realmente tenemos amor. Y si tenemos amor, como le pidió aquí a Timoteo, en amor. ¿Por qué? Porque el amor nos va a llevar a perdonar, a cargar las cargas de los demás, a perdonar a los pecadores, a perdonar a los que nos hacen mal. El amor nos va a llevar a tantas cosas. Pero sin amor no somos capaces de perdonar. No somos capaces de decirle, papá, yo sé que te equivocaste, pero ¿sabes qué, papá? Yo te entiendo, te comprendo, eres humano, eres carne y eres un pecador. Yo ya soy cristiano, te entiendo, papá, que no puedes cambiar y te perdono. O sea, el amor nos lleva a perdonar los errores de los demás. Son errores, sí son errores, pero el amor nos lleva a perdonar. Nos lleva a dar nuevas oportunidades de aceptar nuevas promesas todavía. Como Dios nos acepta promesas todos los días. Cada que venimos, cada que oramos a Dios y le pedimos perdón, le hacemos nuevas promesas, y el amor de Dios, ¿qué es lo que hace? Acepta nuestras nuevas promesas que le hacemos, porque Dios es amor. Si usted vive en amor, va a aceptar nuevas promesas, aunque nunca se las cumplan, aunque nunca le cumplan lo que prometen, pero usted por amor va a aceptar esas nuevas promesas que le pueden hacer. ¿Entre quiénes se encuentra ahorita? ¿Entre quiénes está? ¿Cuál es el ejemplo que está dando?
Está dando un buen ejemplo como cristiano ante la sociedad. Está dando un buen ejemplo en su casa. Está dando un buen ejemplo en su congregación. ¿Cómo está viviendo? Si desea pasar al altar y decirle: Dios, necesito que me ayudes. Necesito fuerzas. Necesito que me auxilies, mi Dios, porque se me ha hecho tan difícil tener un testimonio digno. Se me ha hecho tan difícil honrarte como es digno, que necesito que me auxilies. Necesito que me ayudes, porque sin ti no puedo. Sin ti mi humanidad, mi carne, atropellan mi propio carácter. Necesito que me auxilies, Señor. Necesito que me auxilies. En lugar